este verano. En un lugar no muy lejano, donde un guambra mal envuelto y su historia vuelve a recoger sus pasos. No se trata de Chusalongo, tampoco del niño del terror, mucho menos del niño patria. Es el Churri, que vuelve recargado a poner orden en el periodismo nacional. Vamos a disfrutar de un paisaje sonoro compuesto de memoria, raíces, tierra y barro. ¿Qué paisaje sonoro ni qué más claro? Everybody, put your hands up. Lo que sí hay es investigación con limón y sátira con sal. Así que, arrancamos. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Porque ustedes son dueños de las conclusiones. Me voy a llevar un par antes de irme. El chochólogo, puro periodismo. Bien, mis queridos chochólogos, es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. Tenemos un gran invitado que nos va a ayudar a comprender lo que pretende el gobierno nacional con esta consulta popular, este referéndum, y adicionalmente va a acompañarnos en este análisis de los entresijos de esta consulta popular. Nos vamos a centrar en los tratados bilaterales de inversión y cuál es la pretensión del gobierno nacional detrás de esta consulta popular. Así que es un gusto y un honor para mí dar la bienvenida a Mauro Andino, constitucionalista, abogado, y espero que nos ayude a procesar tanta información relacionada con el tema de la consulta popular. Mauro, un gusto tenerte en este espacio. La verdad, hace mucho tiempo que no teníamos la posibilidad de conversar e intercambiar criterios y es grato poder conversar con una persona inteligenciada en el asunto constitucional y jurídico. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estimado Andrés. Un saludo cordial para ti, para toda tu audiencia, a las órdenes. Bien, gracias por aceptar la invitación. A ver, vamos a hacer un análisis de lo que corresponde con esta intención del gobierno nacional por básicamente esta consulta popular, ¿no? Algunos dicen que es un poco trasnochada, otros asumen y aseguran que de gana nos vamos a gastar millones de dólares en una consulta popular para un periodo tan corto, algo que tranquilamente podría pasar por el legislativo o por el pleno de la Asamblea Nacional. Quiero preguntarte tu primera impresión al respecto de esto para entrar ya en materia. Lo que nos convoca es básicamente la pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para resolver disputas en materias de inversión contractuales o comerciales, conocidos vulgarmente, digamos, como los tratados bilaterales de inversión? Siempre han utilizado estas triquiñuelas, tú ya nos explicarás al respecto. Pero quiero consultarte sobre esto. ¿Te parece que es una consulta popular trasnochada? ¿Te parece que hay un intento de legitimar al gobierno de Daniel Noboa? ¿Cuál es tu primera impresión al respecto? Lo que debe saber la gente es que de las 11 preguntas, 6 de esas interrogantes están relacionadas a reformas normativas en materia de legislación secundaria, reformas a leyes, no a modificaciones a la Constitución. Consecuentemente, esas 6 preguntas de las 11 bien pudieron haberse reformado a través de la Asamblea Nacional. Es más, de esas 6 preguntas, hay una que ni siquiera tiene anexos en cuanto a alguna propuesta de reforma normativa a alguna ley específica, sino que solo 5 de esas 6 apuntan a reformar el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Extinción de Dominio. Pero lo más contradictorio de esta propuesta del presidente Noboa radica en que si tú revisas el anexo de esas 6 preguntas de consulta popular, si tú pensabas que votando sí automáticamente se iba a incorporar en el Código Orgánico Integral Penal o en la Ley de Extinción de Dominio determinadas normas o disposiciones jurídicas que plantea el Ejecutivo, pues estabas completamente equivocado. ¿Por qué? Porque en los anexos, ¿qué es lo que se señala? Que en caso de aprobarse esas preguntas, en un plazo de 5 días desde que se hagan oficiales esos resultados, el presidente de la República enviará
proyectos de ley a la Asamblea para que a su vez los aprueben en un plazo de 60 días. Es decir, al final del día se va a terminar realizando el mismo procedimiento ordinario que actualmente se tiene que seguir para reformar las leyes de la República, con la excepcionalidad de que el procedimiento, si es que llega a aprobarse el sí en esas preguntas, será un tanto más expedito por el plazo de 60 días. Pero lo que es indudable es que al final del día tendrá que procesarse a través de la Asamblea. Es decir, si es que el presidente quería obviarse esta consulta popular innecesaria, sobre todo en estas 6 de las 11 preguntas, lo más adecuado habría sido que envíe propuestas de reforma normativa a la Asamblea. Dicho sea de paso, hace algunas semanas atrás se intentó realizar una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Algunas de ellas generaron bastante polémica, principalmente con este tema del recurso de revisión. Pero si respecto de ese tema no querían dar los votos distintos bloques parlamentarios, incluyendo los de ADN, lo más fácil que era no votar a favor de esa parte, pero sí votar a favor del resto de secciones que ya recogían precisamente estas modificaciones que él está planteando en la consulta popular. Y nos habríamos ahorrado más de la mitad de las preguntas de este referéndum y consulta popular, y al mismo tiempo nos habríamos ahorrado recursos. Luego tú tienes 5 preguntas de modificación a la Constitución. Una pregunta es relacionada con la propuesta de Guillermo Lasso que envió el año pasado, que se refiere a una reforma parcial para que los militares puedan colaborar, coadyuvar con la Policía Nacional en el mantenimiento del orden interno, y de ahí tú tienes 4 preguntas de enmienda constitucional que se relacionan a propuestas que fueran enviadas por Daniel Noboa. Ahora, Mauro, entiendo yo entonces que en la forma no se cumple, digamos, con todos los parámetros que tendrían que cumplirse, o sea, no hay una necesidad a través de la forma. En el fondo, yo te consulto, en el fondo estas reformas de alguna forma cambian, yo entiendo que modifican la estructura de la Constitución, hay reformas parciales de la Constitución, hay enmiendas constitucionales también, pero en el fondo ¿era algo necesario o urgente? Esa es la pregunta que creo que la mayoría de ecuatorianos deberíamos hacernos. Mira, las preguntas relacionadas a las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio, absolutamente innecesarias. De hecho, varios de esos temas están vigentes en la legislación actual. Solo te pongo un caso. Una de las preguntas de consulta popular señala que se tipificará como delito, que ya está, de hecho, previsto en la Ley de Armas, cuando un delincuente use armas o explosivos o municiones de uso exclusivo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Eso ya está tipificado como delito en la Ley de Armas. Lo que se está planteando es el endurecimiento probablemente de ese tipo penal. Otra propuesta de la consulta popular, que los militares puedan hacer controles en los exteriores, en el perímetro que se encuentra alrededor de los centros de rehabilitación social, para evitar el ingreso nuevamente de armas, municiones o explosivos. Eso está vigente en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Lo único que ahora buscan cambiar es incorporar ciertas palabritas, como por ejemplo que esto sea un trabajo permanente y aumentar tal vez el perímetro. Pero no es algo de fondo. Otra pregunta para reformar el COIP: si es que los policías y militares pueden hacer uso de las armas, de los explosivos que se decomisen a las bandas delincuenciales. Es algo que tranquilamente se lo puede hacer a través de la Asamblea. Fíjate tú que son cuestiones irrelevantes y que directamente por el trámite ordinario del Parlamento se lo podría solucionar. Aquí el meollo del asunto, y este ya es el fondo, la joya de la corona, el gran pastel, el gran postre que significa para el gobierno de Daniel Noboa, está en las preguntas de enmienda constitucional. Básicamente 2. El tema del contrato por horas y el tema de renunciar a nuestra jurisdicción interna, es decir, renunciar a la capacidad del Estado de resolver conflictos en materia contractual a través de nuestros propios juzgados o judicaturas, y que estos problemas contractuales con personas naturales o jurídicas extranjeras se resuelvan en tribunales de arbitraje internacional. Esas son las 2 enmiendas de la Constitución y los 2 grandes temas que en verdad le preocupa y le interesa al gobierno nacional.
El resto de temas me parece que son de relleno, son populismo penal. Hay otra pregunta, por ejemplo, en la consulta popular, reformas al COIP, si usted está de acuerdo en que se incrementen las penas en delitos como narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, sicariatos, extorsión, secuestro, es evidente que eso, la mayoría de gente probablemente vote que sí, a pesar de que esa tampoco sea la solución a un problema estructural como es la criminalidad y la violencia. Pero en este país lamentablemente estamos acostumbrados al populismo penal y a pensar que endureciendo las penas se van a solucionar los problemas. Pero repito, los dos temas, la joya de la corona para el gobierno, contrato por horas y renunciar a nuestra jurisdicción interna para someternos a tribunales internacionales de arbitraje en materia contractual. Bien que lo mencionas, yo lo había pifiado al comienzo de esta entrevista y había mencionado la pregunta 5. No es la pregunta 5, es la pregunta D de la consulta popular. Ya se las voy a leer, mis queridos chochólogos, para que ustedes también estén al tanto de esta situación y sobre todo lo que menciona Mauro relacionado a que el Ecuador pierda la jurisdicción nacional y nos saquen al extranjero. Y ustedes ya saben qué sucede cuando salimos al extranjero. Voy a leerlo de manera textual para dar paso a la apreciación de Mauro y que nos ayude un poco a desenredar esta joya de la corona como ha mencionado. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para resolver disputas en materia de inversión, contractuales o comerciales? Bien, Mauro, nosotros tenemos una larga experiencia de salir de nuestra jurisdicción, de que nos lleven a tribunales internacionales y también tenemos bastante experiencia en los efectos que eso ha generado, ¿no? Millonarias demandas, digamos, en este contexto nos ha tocado de alguna forma pagar también esas millonarias demandas, miles de millones de dólares. Tenemos el caso de Occidental, de Chevron, el propio Perenco. Y me llama a mí poderosamente la atención que este también fue en su momento un caballo de batalla de la gestión de Guillermo Lasso. Te consulto, Noboa insiste en emular esta estrategia. ¿Por qué razón esto es tan pernicioso y peligroso para nuestro país, además de que vulnera completamente la Constitución de la República? Mira, Andrés, yo creo que es importante en primer lugar desmontar los argumentos y esta falsa retórica que se ha construido desde los sectores más conservadores y más retardatarios de la economía nacional. ¿Por qué los denomino así? Porque estos agentes económicos privados vinculados a los grandes grupos empresariales y algunos analistas económicos de corte muy conservador y de posición neoliberal nos han vivido diciendo toda nuestra historia que supuestamente no tenemos inversión extranjera directa porque esos capitalistas extranjeros no quieren invertir dinero en nuestro país porque no confían en nuestras leyes y porque no confían en nuestro sistema de justicia. La realidad es que antes de la Constitución del 2008, cuando estaba en vigencia la Constitución de Sangolquila del año 98, estaba permitido en ese texto el tema de los tribunales de arbitraje internacional. ¿Y qué es lo que pasó en esa época? Que no tuvimos inversión extranjera directa porque en el mejor de los casos, durante los últimos 10 a 15 años, la inversión extranjera directa no ha rebasado anualmente los 1.500 millones de dólares. En el mejor de los casos, en promedio durante los últimos 15 años, porque la inversión extranjera directa se genera a través de otras condicionantes que ojalá el tiempo nos permita abordarnos. ¿Y qué es lo que pasó? No hubo inversión extranjera directa, a pesar de que habíamos renunciado a nuestra jurisdicción interna, y lo más grave, algo que tú ya mencionaste, que nos sometimos a estos tribunales internacionales y en la mayoría de ocasiones perdimos. Es decir, el Estado ecuatoriano fue condenado a pagar ingentes sumas de dinero, indemnizaciones, para favorecer a las multinacionales. Tú mencionabas el caso de de Occidental. En su momento también el tema de Chevron, la ex Texaco. Aquí fueron condenados a pagar una indemnización de más de 10.000 millones de dólares. No se sintieron satisfechos,
acudieron a la justicia norteamericana y da la casualidad que a pesar de todo el desastre que causaron en nuestra Amazonía, los daños medioambientales, pérdidas de vidas humanas, enfermedades como cáncer a la piel, etcétera, resulta que más bien la justicia norteamericana nos terminó por condenar a nosotros y nos pidieron que les demos no solo el vuelto, sino que teníamos que darles mucho más de lo que aparentemente ellos habían invertido en el país. Y hay datos, y voy a permitirme citar un par de ellos. El Ecuador, durante la época que se sometió a tribunales de arbitraje internacional, ha perdido 2.900 millones de dólares. Y actualmente tenemos pendientes de resolverse casos que llegarían a bordear los 9.900 millones de dólares, en los cuales el Estado ecuatoriano evidentemente se vería sometido a estas decisiones. Y algo más, uno podría decir, bueno, Mauro, nuestra justicia no es confiable. Evidentemente, no tenemos una administración de justicia con profundos niveles de institucionalización, de transparencia. Estamos lamentablemente con una fiscalía y una justicia cooptada por la corrupción, por la selectividad, por la injerencia política, por el narcotráfico. Pero también hay que decir que estos tribunales de arbitraje internacional no son pues los más neutrales que uno quisiera. Generalmente los que actúan como árbitros de estos tribunales juegan bajo esta lógica de las puertas giratorias. ¿A qué me refiero? En una época de sus vidas eran abogados de las grandes multinacionales, petroleras, mineras, telefónicas, y luego se cansaron de hacer dinero ahí y luego hacen uso de la puerta giratoria y pasan a incorporarse a estos tribunales de arbitraje internacional para resolver, para juzgar precisamente casos, causas relacionadas con las grandes multinacionales que antes les pagaban a ellos. ¿Qué tipo de independencia, qué tipo de neutralidad puede existir en esos casos? Y agrégale, cierro esta parte, con el hecho de que el Estado ecuatoriano se enfrenta a multinacionales que en muchas ocasiones tienen mayores recursos económicos que el propio tamaño del Producto Interno Bruto de nuestro país, porque hay multinacionales que tienen miles de millones a su cargo y eso les da facilidades, entre otras cosas, para poder influir mediáticamente, para contratar lobistas internacionales, para influir en los propios tribunales de arbitraje y como pertenecen a las grandes potencias del mundo, a los países económicamente más fuertes, esos estados no los dejan solos, sino que esos estados salen a respaldarlos en el exterior y a exigir que se respete, entre comillas, los derechos de esas personas jurídicas. ¿En perjuicio de quién? De países como el nuestro, como el Ecuador. Mauro, has mencionado al inicio de tu intervención que, digamos, esta iniciativa nace de los sectores más retardatarios de corte neoliberal. Y se me viene a la mente algo que ya sucedió, que ahora es anecdótico para la historia ecuatoriana, cuando realizó este trabajo la CAIC, una auditoría a la deuda externa. Y en esa auditoría a la deuda externa que se realizó aproximadamente en el año 2008-2009, si la memoria no me falla, se identificó que en los gobiernos neoliberales, justamente con esta parafernalia de impulsar los centros de arbitraje internacional, acompañado también con los tratados bilaterales internacionales o de inversión, pasó todo lo contrario a lo que se pronosticaba, ¿no? Aumentar la inversión extranjera directa. Yo te consulto, ¿por qué insistir en algo? ¿Por qué insistir en algo que ha sido un fracaso rotundo a lo largo de la historia? En la época de Sixto Durán Ballén, en la época de Bucarán, en la época de Osvaldo Hurtado, en la época de todos estos sectores que promocionaban estos tratados bilaterales de inversión, estos centros de arbitraje internacionales que terminaron siendo muy perniciosos para la economía nacional y para la jurisprudencia nacional. ¿Qué piensas al respecto? La respuesta es simple, porque no les interesa el país ni la patria, les interesa su bolsillo, porque esos grandes grupos empresariales del Ecuador también tienen intereses económicos en esos grandes grupos económicos internacionales, monopolios y oligopolios. Están ahí, imbrincados, conectados. Entonces, utilizan esta falsa retórica, este marco mental de que necesitamos inversión extranjera directa. Yo no rechazo aquello,
qué hermoso sería que tengamos inversión extranjera directa, pero bajo ciertos parámetros claros, transparentes, que no solo vengan e inviertan acá y contraten solo mano de obra, sino que también nos hagan transferencia de tecnología, que capaciten a nuestra clase trabajadora, que los puestos de dirección y de gerencia de esas grandes inversiones que se hagan aquí sean ocupados por profesionales ecuatorianos, es decir, para que exista transferencia de conocimiento. Bienvenida sea la inversión extranjera, respetando el medio ambiente, nuestro ecosistema. El problema es que aquí solo se piensa en el dinero. Y esto uno tiene que incluso ampliarlo en una perspectiva histórica. Tú, Andrés, tienes una formación politológica muy importante. Y tú sabes que, por ejemplo, durante el siglo XIX, cuando los países de América Latina recién empezaban sus procesos de independencia, de autonomía, dejaron de ser colonias españolas, portuguesas, etcétera, nos hicieron firmar una serie de tratados que fueron denominados en su momento como los famosos tratados desiguales. Es decir, que se abran tontamente las fronteras para tratar de recibir inversiones, para tratar de importar bienes, productos que no teníamos en ese momento y que al final del día, hasta hoy, en la actualidad, no nos ha permitido tener un desarrollo productivo propio, no nos ha permitido romper con esa dependencia con otros países a nivel económico y productivo y con las grandes multinacionales que pertenecen a esos estados. Esos tratados desiguales en su momento igual también hicieron firmar a potencias hoy en día como China. Recuerdo yo cuando leí alguna vez que Gran Bretaña, Reino Unido, le obligó a que pueda introducir opio y se dieron las famosas guerras del opio, en fin, con China y les obligaron luego ya derrotados a firmar estos tratados desiguales. Entonces, eso hay que cambiar. No digo que nos alejemos del mundo, que no nos incorporemos en el mercado global, pero sí creo que hay que hacerlo de manera inteligente y precautelando primero el bien común y el interés nacional. Y eso lamentablemente es lo que no existe en las actuales circunstancias. Ahora, yo te hago una consulta, Mauro, porque tú también mencionaste algo que me parece a mí interesante y sugestivo relacionado con la puerta giratoria, que creo que es una práctica que digamos, ha tomado con mucha fuerza a partir del año 2017, finales de 2017, cuando Moreno empieza a sumar a todos los empresarios en su gabinete, ¿no? Tenemos el caso icónico de Richard Martínez. Ahora, yo te consulto porque Daniel Noboa creo que se aleja un poco de eso en relación a su antecesor. Todos sabíamos que Lasso era un banquero. La imagen que nos vendieron de Noboa es que es un empresario exitoso, joven, digamos, sui generis, ¿no? Pero en la práctica me parece a mí que tiene o termina teniendo el mismo conflicto de interés que su antecesor, porque si uno analiza con detenimiento los vínculos empresariales del Grupo Noboa, va a dar cuenta que incluso tenían empresas relacionadas con la tercerización de trabajadores, empresas relacionadas, digamos, con la deslocalización de la producción nacional y algunas otras prácticas que creo que son lesivas para el aparato productivo. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué es Daniel Noboa y por qué esta intención de retomar esa bandera de lucha relacionada con su antecesor? O Lasso y Noboa podemos decir que son lo mismo para ponerlo en criollo. Mira, son muy parecidos, al menos en su matriz ideológica, en sus antecedentes familiares, corporativos. Hay un tema de clase que los une, aunque ciertamente hay una diferencia, pero que es tal vez una diferencia de forma, El uno es aunque más joven también que el otro. aunque también les puede generar ciertos conflictos como grupos económicos. ¿A qué me refiero? No solo al tema de la edad, que bien lo sacas a colación, sino fundamentalmente a que el giro de negocio de Lasso, ¿cuál es? La actividad financiera, ¿verdad? La actividad de servicios a través de la intermediación financiera, porque es dueño de uno de los bancos más grandes de este país. En cambio, en el caso de Noboa, él tiene injerencia a través de su familia, de su padre, de su madre, de su tía Isabel Noboa, un amplio sector de la economía donde él interviene diversificando a través de distintas actividades. Tienen intereses en la minería, tienen intereses en el tema turístico, en el sector inmobiliario, tienen intereses en la agroexportación a través de la fruta, del banano, del plátano, tienen intereses en el sector pesquero, camaronero,
tienen intereses en el sector turístico, directamente Daniel Noboa vinculado con la organización de espectáculos musicales, de conciertos, dicho sea de paso, haciendo un pequeño paréntesis, se acabó de autobeneficiar con exoneraciones o incentivos tributarios para quienes organicen espectáculos musicales, artísticos, así digamos eh, no sé, pues ya cómo llamarlo sería demasiado duro, aunque creo que cae en esto ya de descarados con el tema de los Nos contenidos de los entucó, proyectos de ley. nos entucó. Exactamente. Ya, Entonces, yo él, te ayudo. Si no te animas, yo te ayudo. entonces, entonces él tiene diversificado el sector económico en el país, él y su familia, pero en el fondo tienen las mismas prácticas y reproducen las mismas políticas económicas. Privilegian no el bien común, sino el interés corporativo, el interés familiar, el interés empresarial del 1% más rico de este país. Ni siquiera estoy hablando que privilegian también a las clases medias, medias altas. No, el privilegio de ellos es defender, blindar al 1% más rico de este país. Y ahí, si tú me permites, quisiera atarlo con la otra pregunta, que es la otra joya, la otra perla de la corona de este referéndum y consulta popular, el contrato por horas. El contrato por horas tiene un antecedente en los mecanismos y medios de explotación y de precarización laboral que también estaban vigentes en la época de la Constitución del año 98 y que se incorporaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez. La gente tiene que saber que en esa época, ya con la dolarización en marcha, se pagaba la hora trabajada 50 centavos de dólar. Eso tiene que recordar la gente. Y hoy por hoy, según la boca de la propia ministra de Trabajo, no es que yo me estoy inventando, la señora ministra Ivonne Núñez ha dicho que probablemente se pague 3 dólares con 80 centavos, pero empezó diciendo que la hora podía pagarse 2 dólares con 80, luego 3 dólares, luego 3 dólares con 20. Al último, como tómbola en Haga Negocio Conmigo, con Polo Vaquerizo, llegó a subirle a 3 dólares con 80. Nadie garantiza que se quede en eso. Yo pregunto a la gente, ¿esto acaso no se vincula directamente con las prácticas que tenía el Grupo Novoa? ¿Con lo que hacían en las haciendas bananeras? Explotando, precarizando a los trabajadores, pero también esclavizando a niños, niñas, adolescentes, a mujeres. Entonces, esto simplemente es la reproducción de las prácticas que históricamente estos grupos han tenido. Y nuevamente utilizan estos marcos mentales que suenan bien, y que en medio de la necesidad de la gente buscan posicionarlos, pero que hay que desmontarlos. ¿Qué dicen ellos? Es que como no hay trabajo, entonces no hay nada más precario que vivir en el desempleo, decía, por ejemplo, el ministro de Trabajo de Guillermo Lazo. Entonces dicen, como no hay trabajo, más que sea un trabajito por horas. Entonces, claro, quieren aprovecharse de la necesidad de la gente para instalar esto de que al menos un trabajo por horas. Pero la gente tiene que darse cuenta de algo. El momento que se llegue a aprobar el contrato por horas, no hay ninguna garantía de que a usted, amigo, amiga que nos está mirando, una vez que esto entre en vigencia, y si usted tiene un contrato de trabajo a tiempo indefinido, no hay ninguna garantía de que a usted no le voten y le reemplacen por otro trabajador que en su desesperación acepte así sea un contrato por horas. Porque aunque le despidan y el empleador le diga, demándame, a usted le va a tocar contratar un abogado. ¿Cuánto le va a cobrar el abogado? Si usted solo gana el básico mensualmente. A usted le va a tocar litigar ante un juez del trabajo. Primero le va a tocar ir donde un inspector del trabajo en sede administrativa. Va a tener los recursos. Usted va a querer tomarse todo ese tiempo para litigar, para que le paguen su despido intempestivo. Y hasta tanto ya le habrán reemplazado. Y cuando usted quiere incorporarse en el mercado laboral para conseguir otro trabajo porque ya le despidieron, ¿crees tú, Andrés, que le van a contratar y le van a dar un contrato a tiempo indefinido? No, como ya está vigente el contrato por horas, el nuevo empleador le va a decir, qué pena, pana, que te hayan votado el anterior trabajo, pero yo este rato solo te ofrezco contrato por horas. Eso va a condicionar de por vida no solo a la clase trabajadora actual, sino a las futuras generaciones, que también tratan de manipular a los jóvenes. Es que como los jóvenes estudian, entonces hay que darles chance que solo trabajen por horas. Las nuevas generaciones van a quedar esclavizadas, cobrando por horas. No se garantiza prestaciones sociales como el pago de horas extras y suplementarias. Actualmente, si tú trabajas fuera del horario habitual, fuera de las 8 horas diarias, te tienen que pagar un recargo si trabajas en la noche.
Si trabajas el fin de semana, te tienen que pagar con el 100% de recargo esa hora trabajada. Nada de eso se señala en el anexo. No se dice cuánto va a aportar el empleador y cuánto aportará el trabajador para garantizar la afiliación al seguro social. Si tú trabajas un año bajo la modalidad de horas y tienes 2 empleadores, uno por mes, contrato por horas, pasaste el año, en la actualidad ya tienes derecho a vacaciones, pero si es por horas, ¿cómo te van a pagar las vacaciones? ¿Cómo te van a pagar los décimos? ¿Qué? ¿Se va a prorratear? ¿Se va a dividir entre los 2 empleadores que tú tuviste? Asumamos por un momento que alguien llega a trabajar más de 20 años, solo bajo la modalidad de horas. ¿Cómo se le va a pagar la jubilación patronal? ¿Quién va a pagar? Todos los empleadores por horas que le tuvieron a ese obrero trabajando solo por horas durante toda su vida. La situación es extremadamente grave, porque además, y cierro con esto, van a desestructurar al núcleo familiar, porque si te hacen trabajar 2, 3 jornadas por horas en un mismo día y aparte fines de semana, no vas a tener descanso para constituir las relaciones afectivas con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos. Vas a estar esclavizado y no vas a ser sujeto de crédito. Nunca te van a dar un crédito para acceder a una vivienda, para un crédito productivo o para cambiar de carro. ¿Por qué? Porque en el banco te van a preguntar 2 cosas. ¿Dónde trabaja? ¿Tiene trabajo estable? Y segundo, ¿cuál es su remuneración? Y vos le vas a decir, no tengo trabajo estable, trabajo por horas y no tengo una remuneración mensual fija porque trabajo por horas. Es un escenario caótico el que estamos vaticinando con Mauro. Mauro, solo quiero cerrar con esto porque parecería la receta perfecta, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de decir es que en la consulta popular hay 2 preguntas que no son relleno y que ahí busca el gobierno hacer una profunda reforma estructural a la economía nacional. El resto es, digamos, maquillaje, bacheo y nada más. Quiero que cierres analizando, por favor, esta combinación. Por un lado, la reforma a todo lo que significa un tratado, digamos, en términos laborales, un acuerdo que ya está garantizado en nuestra Constitución. Y por otro lado, estos centros de arbitraje internacional. Me invento, tú me corregirás. Quizá esto pueda garantizar que el día de mañana empresas transnacionales implanten acá sus plantas y de alguna forma, para no cubrir ningún tipo de gasto con digamos, con la fuerza laboral, simplemente acudan a los centros de arbitraje internacional y se acabó el problema, con la salvedad de que ya no tienes que cumplir ninguna garantía, ningún derecho constitucional en términos laborales. ¿Me equivoco o no? Mira, atando las 2 preguntas, las joyas de la corona, estos caramelos con cianuro, como alguna vez denominé en la consulta popular de Lazo, sobre los tribunales de arbitraje internacional. Eso puede empeñar, reitero, puede empeñar el futuro económico del país, porque cualquier persona jurídica del exterior que quiera invertir aquí, automáticamente el momento en que lo haga, y si es que se genera alguna controversia, si es que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, le dice, vea, usted ha cometido delitos medioambientales o usted ha incumplido con el porcentaje que se había comprometido para contratar mano de obra ecuatoriana. Si es que hay esa controversia, el representante de esa multinacional le va a decir, bueno, si tú tienes algún problema, no vamos a resolverlo aquí, ante tu sistema de justicia, porque tú ya renunciaste a eso. Lo vamos a resolver ante un tribunal internacional de arbitraje o de mediación y que allá se resuelva. Y si es que allá le dan la razón a esa multinacional, como probablemente suceda, le van a condenar al Estado ecuatoriano a que pague ingentes indemnizaciones de suma de dinero. Y todos vamos a pagar. Eso no va a salir del bolsillo de Novoa, no va a salir del bolsillo de los grupos empresariales, va a salir del bolsillo de los ecuatorianos a través de nuestras contribuciones, de quienes sí pagamos impuestos. Ese es uno de los grandes riesgos, que nos sometamos y que nos volvamos prácticamente una colonia de las multinacionales. Y el otro tema, que está anclado con el tema laboral, la otra perniciosa pregunta que ahí se incorpora, va a condicionar y a someter a la clase trabajadora, no solo la que vendrá, no solo a nuestros hijos, a nuestros nietos, si llegamos a esa digna edad, sino que además va a condicionar a los trabajadores actuales. Siempre ha sido una relación asimétrica empleador-trabajador. Yo le pregunto a la gente,
Si ya está vigente el contrato por horas, ¿qué trabajador se va a atrever a decirle a su empleador, oiga, no estoy de acuerdo con esto, o usted se está portando mal? Ese empleador le va a decir, verás que te despido y te reemplazo por otro que no tenga contrato indefinido. Te reemplazo con uno que venga por horas y vas a ver cómo al paso encuentro mano de obra. ¿Tú crees que si ya de por sí la sindicalización en nuestro país es absolutamente frágil y débil, se van a poder sindicalizar los trabajadores si es que se aprueba el contrato por horas? Pero imposible, pues. En otros países desarrollados como Alemania y algunos países nórdicos, ya se discute la reducción de la jornada laboral de 5 a 4 días a la semana. Acá quieren retrocedernos en nuestros derechos y más bien incorporar el contrato por horas, que dicho sea de paso, existe en otros países, pero no se paga la miseria que quieren pagar aquí, pues. En Estados Unidos se paga en estados como Washington en promedio 17, $18 la hora, y dependiendo de la rama y de la actividad que desarrolles, a un albañil, por ejemplo, le pueden llegar a pagar entre 32 a $33 la hora de trabajo en Estados Unidos. Y en países como Reino Unido, en Inglaterra, específicamente, desde abril de este año, la hora mínima de trabajo que se pagará bordea los $15. Y aquí quieren pagar $3.80. Bueno, creo que está bastante claro cuál es la verdadera intención del gobierno nacional, cuál es la intención del presidente Daniel Noboa. Parece que no solo nos entucó una farra tapiñada, sino también esta reforma y esta enmienda constitucional que pretende modificar las relaciones laborales y modificar también la jurisdicción de este territorio llamado Ecuador. Mauro, te agradezco enormemente por este espacio, por este tiempo que te tomaste para conversar con todos nosotros. Tu conclusión o mensaje final muy breve para la gente que nos está sintonizando en este preciso momento. Agradecerte por la invitación, Andrés, un saludo cordial nuevamente a toda la audiencia y exhortarles, pedirles que lean el anexo. Si ustedes desconfían de lo que yo les he mencionado aquí, lean el anexo. La papeleta que le van a entregar el 21 de abril está colgada en digital en la página web del Consejo Nacional Electoral. Converse con su familia, converse con sus amigos, con sus vecinos, en la tienda del barrio, en el bus, en el taxi, en el trabajo, en la universidad. No puede ser posible que se condicione y se arrincone la vida de las nuevas generaciones. No necesitamos un sistema laboral de explotación y de sumisión. Necesitamos un sistema laboral justo que genere empleo y salario de calidad, que se apoye a las medianas y pequeñas pymes con acceso a crédito a través de la banca pública y de la banca privada, y que no seamos colonia de ninguna multinacional sometiéndonos a tribunales internacionales de arbitraje. Mis queridos chochólogos, como siempre lo decimos en este espacio, ustedes y solo ustedes se quedan con las conclusiones. Nos vemos en una próxima. Gracias, Amado.